Andalucía es una comunidad en constante crecimiento. Y de su mano avanza Caja Rural del Sur, una cooperativa de crédito que a través de sus servicios financieros contribuye cada día a crear una economía más fuerte y dinámica en sectores como la agricultura, tecnología, industria o turismo. Orgullosos de nuestra tierra y comprometidos con Andalucía, nuestros valores originales son la cercanía, honestidad y transparencia. Asimismo, estamos muy comprometidos con el mundo de la cultura a través de nuestra fundación. Así es Caja Rural del Sur, una entidad moderna adaptada a los nuevos tiempos y con una mirada abierta a su entorno y al futuro. Caja Rural del Sur. Seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes. Pues bienvenido a otro nuevo programa de Agricultura 7, el programa del campo de Onda Mezquita 7 Televisión. Que bueno, ya saben que estamos dedicando una serie de espacio precisamente a lo que más está preocupando, a lo único, a la sequía, a la falta de agua que está afectando a tantos cultivos. Y bueno, la verdad, no se pierdan este espacio porque tenemos un invitado muy especial con el que vamos a hablar de la sequía y algunos otros problemas que tienen atenazada la garganta del campo. Acompáñenos, por favor. Pues lo dicho, vamos a presentar a Miguel Cobo, secretario general de UPA en Córdoba. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias para ver si nos pueden dar algunas claves sobre los problemas del campo que bueno ha venido a lo largo de esta temporada participando, que casi le tenemos que hacer fijo en plantilla. Muchísimas gracias por su ayuda. Como siempre a vosotros por invitarme. Pues bueno, empecé bromeando hace cuestión de 2 programas diciendo que cada vez que hablamos de sequía en este programa llueve al día siguiente. La buena noticia es que tengo permiso, si se permite la broma, tengo permiso de la dirección de hacer un programa de 24 horas, si es necesario. Bueno, hay unos pronósticos que son un poquito, que llaman a un poquito de alivio, ¿no? Estábamos hablando de unos 20-25 litros mañana, puede que se conviertan en 80, eso salvaría mucho cultivo, eso sería muy buena noticia, ¿no? Sí, la verdad de aquí es que hasta el lunes, supongo. Sería buena noticia. Bueno, los pronósticos son esperanzadores. Parece que mañana puede llover entre 20 y 25 litros. Va a haber un día de descanso el sábado y luego retomarán las lluvias el domingo, lunes y martes. Y en esos 3 días pueden caer otros 60 litros, que sumados a estos 20 pueden hacer una suma de 80 litros por metro cuadrado, que es una lluvia suficiente para aliviar la escasez de recursos hídricos que tiene el campo, que tienen los cultivos. No es suficiente para llenar los pantanos, para los embalses, pero aliviaría de forma eficaz los cultivos que están con un estrés hídrico y con un déficit hídrico. En este año hidrológico tenemos entre 350 y 400 litros por metro cuadrado de déficit. Si nos acompañan con 80, pues la verdad es que disminuiría el déficit de forma importante. Para una media de unos 500, 450 a 500, no llega a 600 en algunas comarcas de Córdoba. Eso es una burrada, más del 50% de déficit. Tenemos una imagen de la EMET, del nuevo recurso climatológico que han puesto de seguimiento de monitorización de la sequía, en la que, bueno, a fecha del 4 de marzo y con una perspectiva de 12 días se ve justamente la subbética muy en estado muy extremo de sequía, ahí lo vemos, y las comarcas del sur de Córdoba no salen tampoco bien parados los Pedroches, el Alto Guadiato, ni siquiera La Vega. Ahí ven esos colores rojizos
Este es un instrumento nuevo de la AEMET que, bueno, también los últimos datos son del día 4, porque las lluvias que han caído después del enero y febrero más seco de la historia, ¿no? Sí, sí. Llevamos 170 litros de media en la provincia de Córdoba, en una comarca y otra. Y cuando un año normal podían haber caído a esta fecha 350 o 400 litros. Por tanto, es un año malo realmente. Y está afectando a todos los cultivos. Bueno, nosotros en Córdoba tenemos dos grandes sectores que aportan casi el 70% del valor de la producción. Tenemos por un lado el olivar, que es más del 50% del valor de la producción en Córdoba, que está sufriendo las consecuencias de la sequía en su inmensa mayoría, porque el olivar que tenemos en Córdoba es de secano fundamentalmente. Y como digo, pues está afectando el crecimiento del olivo y la cosecha que tenemos que recoger la próxima campaña. Se tenía que haber hecho ahora en otoño, invierno, no se ha hecho por la falta de lluvia y bueno, puede que se produzcan alguna mejora si estas lluvias que hemos comentado al principio caen. Y luego tenemos otro sector también importante que aporta el 20% del valor de la producción agraria en Córdoba, que es el sector ganadero, el sector de vacuno de leche y el ovino fundamentalmente, y el porcino ibérico. Esos tres sectores también lo están pasando mal. La falta de lluvia hace que la dehesa esté seca, que no haya bellota, que no haya pasto para el ganado, que bueno, y otras consecuencias de otros elementos externos que están haciendo que el pienso suba de forma desorbitada, ¿no? Como consecuencia de eso, el sector ganadero también lo está pasando mal, además de por la sequía. Y luego pues está el resto de sectores. La sequía le afecta a todos. Le afecta a los cereales, le afecta a la oleaginosa, al girasol fundamentalmente, y luego le afecta también a los cítricos, que es otro sector en auge y que tiene potencia en Córdoba. El regadío, que por desgracia tenemos poco, unas 118, 120.000 hectáreas de regadío, se va a ver también muy afectado. Tenemos una dotación, según ha anunciado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de 1.000 metros cúbicos por hectárea. Totalmente insuficiente para cultivos como el algodón, como los cítricos, como el olivar de riego, etcétera, etcétera. Estamos en una situación crítica en todos los sectores en Córdoba como consecuencia de la sequía. Se supone el regadío, bueno, haciendo los cálculos, 100 litros por metro cuadrado, 100 litros por metro cuadrado, eso en una semana de lluvia podía llegar a eso. Es muy poco para hacer cultivo de regadío, claro. Sí, los cultivos leñosos, con esos 1.000 metros cúbicos por hectárea, pues tienen para garantizar el mantenimiento del propio cultivo, pero no para garantizar cosechas. Hay que tener en cuenta que una hectárea de cítrico de media necesita 3.500 metros cúbicos por hectárea para garantizar una cosecha. Con 1.000 solamente se garantiza el mantenimiento del árbol, que ya es algo, ¿no? Sí. Porque es un cultivo plurianual que si se secase, pues tendría un costo muy importante para el agricultor. Por tanto, esos 1.000 metros cúbicos en cultivo leñoso lo que garantiza es la supervivencia del árbol, no la garantía de una buena cosecha. Están muy preocupados también las personas que han apostado por el almendro, que es el gran cultivo de expansión ahora mismo en Córdoba. Incluso han salido estudios donde dicen que en época de sequía, bueno, sobre cómo regar del IFAPA, sobre cómo regarlo para que precisamente en época de sequía no perder por lo menos el árbol. El árbol, sí. El cultivo del almendro es un cultivo que agradece mucho el agua. Un cultivo que si le echas 3.000 metros cúbicos por hectárea tienes una producción, pero que si le echas 5.000 tienes una producción mayor. Por tanto, es un poco proporcional a la cantidad de agua que tenga. Con 1.000 metros cúbicos por hectárea se garantiza, como digo, la supervivencia del almendro, del árbol, pero no se garantiza la producción va a ser mínima.
Tenemos los cítricos también, ahí cómo va la cosa. Pues igual, prácticamente, lo he comentado, los cítricos necesitan unos 3.500 metros cúbicos por hectárea, con los 1.000 que nos han dotado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, garantizamos la supervivencia del árbol. Y en el olivar es algo menos exigente, el olivar es algo menos exigente en agua, pero también necesita en torno un olivar superintensivo, un olivar intensivo, que son los que hay mayoritariamente en regadío, pues necesita en torno a 2.500 metros cúbicos por hectárea para tener un rendimiento óptimo. Por tanto, con los 1.000 tampoco son suficientes. Madre mía, veo que tiene todas esas cifras en la cabeza perfectamente clasificadas. La verdad, da gusto hablar con usted porque siempre hay datos muy concretos por medio. Bueno, una noticia que ha saltado hoy: se abre a consulta el proyecto de la Mesa Nacional de Regadío, porque bueno, ahora mismo está la Mesa Nacional de Regadío, está también la Confederación Hidrográfica actualizando sus planes, ¿no?, su plan hidrológico, y un mal momento para pedir esfuerzo, ¿no? ¿O no? Bueno, yo creo que son momentos buenos. Lo que hay que hacer en las infraestructuras es ahora, porque ahora nos damos cuenta de lo necesarias que son las infraestructuras de riego, lo que es la modernización de los regadíos, la ampliación de regadíos. En Córdoba tenemos 3 zonas en las que es necesario actuar en regadío. El riego del Genil Cabra, ahí quedan pendientes todavía en torno a 12.000, 14.000 hectáreas de regadío, que parece ser que la mitad de ellas se van a poner en marcha con los fondos, los 563 millones que se van a poner a disposición de los 1.000 millones que tiene Agricultura. 563 van a ser para modernizar y ampliar regadío. Parece que vamos a tener suerte, entre la Carlota y la Guijarrosa, Santa Ella, se van a poner otras 7.000, 8.000 hectáreas nuevas en regadío dentro del plan de actuación Genil Cabra. Es una buena noticia. También hay que aprovechar el pantano de Guadalmojón, en el Guadajó. Había unas expectativas de poner ahí 15, 16.000 hectáreas en regadío, que todavía no están, que están en precario. Hay agua suficiente en ese pantano para regularizar esos riegos del Guadajó. Y luego, pues bueno, el proyecto más importante y que está a expensas de un informe de impacto ambiental es el llenado de la Breña 2 a través del Guadalquivir con las bombas que están instaladas y la infraestructura terminada, pero hace falta como una pequeña represa para garantizar el suministro del agua a los motores durante el tiempo que dure el funcionamiento de los mismos, que va a ser durante el otoño e invierno. En aguas invernales es cuando se van a recoger para llenar ese gran pantano que, por desgracia, pues está en torno al 15 o el 16% de su capacidad. Es verdad que este año el río Guadalquivir no lleva agua, pero que ha habido años en los que sí ha tenido agua suficiente, que ha ido desperdiciada al mar y no se ha aprovechado para llenar con esos motores que, como digo, están puestos, y toda la infraestructura. Está todo listo. Está todo listo a expensas de una pequeña represa lateral que garantice, porque los motores hay que ponerlos un poco retirados del cauce del río para evitar que se inunden cuando el río viene crecido, pero para aprovechar el agua cuando tiene menos altura ese agua hay que hacer una pequeña represa que garantice la aportación del río a esos motores. Y a expensas de un informe medioambiental que es necesario para hacer esa represa, eso es lo que nos falta, y construir esa pequeña represa. La mayor inversión está hecha, que es el pantano, las bombas están hechas, la conducción está hecha, todo está hecho, a expensas de eso. Otra cosa será el coste el coste de la energía de este otoño y este invierno. Ya hablaremos de ello, porque ya hablar de otoño e invierno con la energía da miedo hablar del día de mañana, así que de todas formas tenemos por ahí 7.000 o 8.000 del Genil Cabra, 16.000 de Guadalmojón,
La Breña 2, sí, la Breña 2, con lo bien que empezó, cuando empezó a funcionar, que se llenó prácticamente en un año, y oye, es que es lamentable ver que está a nivel de la anterior, de la primitiva, es una lástima, ¿no? Nadie auguraba, nadie pronosticaba que la Breña 2 se llenase tan rápidamente cuando se hizo y se puso en marcha. Y nadie que se vaciase tanto. Y nadie que se vaciase tanto. Pero la verdad es que la Breña 2 a Córdoba le hace mucha falta. Y nosotros, bueno, tenemos un déficit de 228 hectómetros cúbicos que han ido desapareciendo en los últimos años, y que si retornasen esos 228 hectómetros cúbicos a los agricultores de la provincia de Córdoba, podría suponer una inyección económica importantísima. Se podrían imponer 150.000 hectáreas de olivar en regadío, con una dotación de 1.500 para una mejora de ese olivar, que sería, bueno, una importante inyección económica. Hay que ver que ese 150.000 hectáreas de olivar de regadío podía multiplicar por 2, por 3 su producción, y estaríamos en torno, no me aventuro a decir cifras, pero podríamos estar en torno a las 350, 400.000 toneladas de producción en Córdoba de aceite, que bueno, que sería una inyección económica y de empleo también, y de generación de riqueza muy importante. Lo que hace falta es que retornen esos 228 hectómetros cúbicos a la provincia de Córdoba, a los agricultores de la provincia de Córdoba, y se pongan en valor. Esa es una deuda histórica que tiene la Confederación, que lo han reclamado ustedes muchísimas veces. Lo han reclamado ustedes muchísimas veces de aquella mesa del agua, y uno de los agravios frente a otras provincias, frente a Sevilla, frente a Jaén, que no le ha ocurrido lo mismo. Otro agravio que hay es el trasvase, el supuesto trasvase para Antequera, ¿no? Bueno, nosotros no compartimos la filosofía de ese trasvase. No se puede una comarca agotar los acuíferos, incluso hacer extracciones para vender agua embotellada, que había un proyecto, ampliar el regadío, y una vez que están agotados esos acuíferos y no hay agua para el consumo humano, pedir agua al vecino. Yo creo que hay que proyectar y hay que programar las necesidades hídricas de la comarca en su conjunto, las necesidades de consumo humano y las necesidades y las posibilidades que tiene de expansión el regadío, y ajustar esa demanda conforme a lo que se tiene en la comarca. Como digo, no es de justicia, no es justo que se agoten los acuíferos ampliando regadío y luego, cuando no haya para consumo humano, se la pidamos al vecino. Bueno, hay una propuesta muy simplista, yo por lo menos personalmente la veo así, pero hay que decirla. Una propuesta muy simplista es decir, bueno, no hay agua, cada vez los periodos de sequía son más largos y más intensos, hay que cambiar de cultivo. Ahí, a lo bestia, se puede hacer eso. Bueno, ahí los cambios de cultivo no se llevan a cabo en la mayoría de los casos de un día a otro, ni se llevan a cabo tampoco por cuestiones. Hay muchos elementos que intervienen para que un agricultor cambie de cultivo. El principal es la rentabilidad o la falta de rentabilidad del anterior. Esa es la clave. Luego también la disposición de agua. Si no tenemos agua no podemos cambiar cultivos que exijan más agua. En caso contrario sí se puede hacer. Que yo creo que de hecho es lo que se ha hecho en los últimos 20, 30 años. Había cultivos muy exigentes en agua, como era el algodón, cuando se cultivaba con grandes producciones, que exigía 5.000, 6.000 metros cúbicos. Incluso había otros más exigentes todavía, como el maíz, que necesitaba 8.000, incluso 10.000 metros cúbicos por hectárea. Esos han ido decreciendo en superficie y se han ido sustituyendo por cultivos leñosos, que en general son menos exigentes en agua, como los cítricos, como el olivar intensivo o como el almendro. O
O sea, las tareas ya se han empezado a hacer, no hay que pedirlo como si fuera algo nuevo, ¿no? Frente a este cambio climático. Bueno, y hay más problemas, ya de paso vamos a aprovechar para hablar de algo más de sequía. Ya con unos meses del novísimo decreto de la cadena alimentaria, ¿se puede ir viendo algo? ¿Puede ir viendo algo? Francamente no. No se ve nada todavía. La ley de cadena alimentaria se aprobó el día 2 de diciembre del año pasado, la nueva ley de cadena alimentaria, y bueno, hemos visto que no hay voluntad por parte de nadie en aplicarla. Los únicos interesados somos los agricultores en que se aplique, porque es la única forma de garantizar que cubrimos los costes de producción, y la ley es taxativa en eso. Dice que en todos los contratos que hagamos entre un primer productor o una agrupación de primeros productores con la industria o con la distribución o con la transformación, tienen que estar recogidos los costes de producción y que nos tienen que pagar por encima de esos costes de producción. Eso lo dice claramente la ley, pero se está incumpliendo de forma total y absoluta. Y no hace nadie nada, ni la Administración Central, ni el Estado, el Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia de Información y Control Agroalimentario, ni hace nada tampoco porque la ley también tiene que velar por su cumplimiento la Consejería de Agricultura, a través de la Dirección General de Consumo o de la Dirección General de Comercio. Tiene que velar para que la ley se cumpla y tiene que hacer inspecciones, controlar que esos contratos están hechos, que recogen todo lo que recoge la ley y sanciones contundentes, ejemplarizantes y públicas al que no cumpla. Eso iba a decir, no se sabe todavía de ninguna, porque me preguntan las quejas de que ya prácticamente he llegado a oír una barbaridad. Dos tercios de la producción está llegando a venderse casi por debajo de coste o sí, con coste. Eso es una burrada para que no haya una multa, ¿no? Pues nada, no hay, porque, bueno, como siempre en la negociación hay una parte más fuerte y una parte más débil. La parte más débil es el agricultor, siempre. El agricultor, además, tiene un producto perecedero que necesita venderlo sí o sí, porque si no lo vende, lo pierde todo. Entonces, ante esa posición de fortaleza de la parte compradora, se ponen cláusulas abusivas. Y una de las cláusulas abusivas es que hacen reconocer a los agricultores que están cubriendo sus costes de producción. Sí, echar la ley, echar la trampa. Siendo incierto, pero el agricultor, ante la duda de si pongo la cláusula y firmo que estoy cubriendo mis costes, vendo el producto. Si no pongo esa cláusula y no firmo, no vendo el producto, lo pierdo todo. Ante esa tesitura de perderlo todo o perder una parte y no ganar, pues optan por aceptar esa cláusula. Pero como digo, una cláusula abusiva, contraria a la ley y que tenía que ser perseguida. Y para eso la única solución y la mejor solución es que las administraciones hagan estudios de costes medios de los diferentes sectores. ¿Cuánto vale producir un kilo de aceite? De media, un tipo de olivar con otro, un kilo de aceite, los estudios están esos, vale 2,70. Unos olivares le cuesta menos producir ese kilo de aceite y a otros más, pero de media 2,70. Pues vamos a fijar como precio de coste de producción los 2,70 y nos tienen que pagar por encima. La verdad es que ahora en ese sector es el único que se está ganando dinero y se están cubriendo los costes y habiendo un margen de beneficio razonable para el productor. Pero en los demás no se está cumpliendo y no se hace cumplir. Bueno, y aún así para el de montaña, para el olivar de montaña de secado... Bueno, pero está ahí. Con 2,7 no... No, con 2,7 no, pero ahora mismo como estamos en 3,35, 3,40 el virgen extra, 3,15 aproximadamente el virgen y por encima de los 3 el lampante, se están cubriendo los costes de producción en todo tipo de olivar. Pero es el único sector que ahora mismo está aguantando el tirón, porque tenemos aquí en Córdoba dos sectores importantes también, como es la ganadería, el vacuno de leche, o como es los cítricos, que se está trabajando a pérdida. En los cítricos, producir un kilo de naranja cuesta de media
costaba, porque hay que hacer también referencia que los costes de producción están subiendo de forma desorbitada, pero costaba de media 18 céntimos el kilo y lo están vendiendo a 12 céntimos, por tanto están perdiendo 6. El litro de leche cuesta producirlo, costaba también 36, ahora está por encima de los 40 producir un litro de leche, se lo están pagando a 34 antes y ahora han subido 37, cuando al consumidor le ha subido 10 céntimos. No se reparte bien lo que paga el consumidor entre los tres eslabones de la cadena. Y eso es un objetivo de la ley también, hacer un reparto más justo de ese precio que está pagando el consumidor ahora mismo, que está el litro de leche lo está pagando a 68 céntimos, cuando hace unos meses estaba a 58, ha subido 10 céntimos. ¿Y cuánto le repercute al productor, que es el que asume la mayor parte del aumento de los costes? Pues le repercute en 3 céntimos. Nos parece injusto totalmente. Por eso digo que hay que hacer un reparto más justo de lo que paga el consumidor entre los tres eslabones de la cadena. Y sobre todo ahora que bueno, estamos en guerra, si no en guerra con las armas, pues junto con Ucrania estamos en guerra económica. Hemos hablado del coste de la energía, pues, como para llenar a Breñador desde el río. Hemos estado hablando de costes en varios cultivos. Bueno, las perspectivas son malas, ya habían subido muchísimo los costes de abono, de fitosanitario, de la electricidad, del transporte. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues más subidas. Más de lo mismo. Más de lo mismo. En el último año habían subido de forma alarmante la mayoría de los inputs, de lo que necesitamos para producir. Los abonos, los fitosanitarios, la energía, el gasoil, la electricidad. Y ahora en los últimos 15 días que llevamos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hemos visto como la subida ha sido alarmante. Ya en estos últimos 15 días ha subido de media entre un 10 y un 20% todos los inputs, todo lo que necesitamos para producir. Y bueno, depende un poco de lo que dure esta invasión de Rusia a Ucrania. Pero bueno, tenemos cierta dependencia, sobre todo el sector de ganadería tiene mucha dependencia el pienso. Del pienso, el maíz, importábamos mucho maíz de Ucrania, también la proteína de origen vegetal como la soja o el girasol también, que aporta mucha proteína a la alimentación del ganado. Bueno, y además de lo que está subiendo la electricidad como consecuencia de la subida del gas, lo que está subiendo el gasoil, también como consecuencia de la guerra y de la invasión de Rusia a Ucrania. En definitiva, yo creo que hace falta un plan de choque por parte del Ministerio para que haya algunas excepciones a la siembra que teníamos prevista, ¿no? Parece que las expectativas meteorológicas son buenas a corto plazo. Si se nos permite, sembrar girasol, por ejemplo, donde se iba a sembrar arroz, aquí en Andalucía, o en la superficie que tenemos que dejar vacía para cumplir con el greening, para poder cobrar las ayudas de la PAC, o para no tener que rotar cultivos y permitir que el cultivo mayoritario y que es el posible en esta fecha sea el girasol. O sea que hace falta una serie de medidas de tipo legislativo, de suavizar las normas de la PAC para que podamos sembrar más girasol y de alguna forma cubrir ese déficit que tenemos con Ucrania. Y por otra parte, pues bueno, también hace falta medidas de tipo fiscal que suavicen la repercusión que tiene esta crisis en el sector agrícola y ganadero, medidas laborales, medidas de tipo exención del IBI, de las cuotas de la seguridad social, etcétera, etcétera. Incluso había años con sequías importantes y con no con tanta subida de los costes de producción tan brutales como la estamos sufriendo en este año, en que se habilitaron ayudas de minimis para las explotaciones, por esas pérdidas que están sufriendo por la sequía y por los altos costes. Y bueno, y eran ayudas de minimis importantes que se pueden poner en marcha también. Nosotros desde UPA hemos pedido
1.000 millones de euros para ayudar a todos los sectores agrícolas y ganaderos de España, con una ayuda de mínimi máxima de 8.000 euros por explotación, siempre modulada, teniendo en cuenta el tamaño de la explotación y sobre todo atendiendo a la pequeña y mediana explotación, a la agricultura familiar. Bueno, estamos en guerra comercial, y en la economía de guerra tiene medidas extraordinarias, ¿no? Está plenamente justificado. Sería un mazazo tremendo para el campo que los costes se mantuvieran y fuera el único pagador de todos esos costes, ¿no? Sí, hace falta asumir entre todos, los costes van a seguir esa línea porque es difícil actuar sobre ellos. Hay posibilidades, ¿no? He mencionado una, que es sí, más permisividad a la hora de la aplicación de la PAC y algunas ayudas directas del propio Gobierno y de la Junta de Andalucía, pero también hace falta que la Unión Europea flexibilice sus leyes y se permita la importación de cereales y de oleaginosas de América también, ¿no? Estamos teniendo restricciones de Argentina o de Brasil o de Estados Unidos por cuestiones de utilización de fitosanitarios que no están permitidos en la Unión Europea y no se les permite su entrada. Vamos a flexibilizar la normativa europea, vamos a permitir que nuestros agricultores puedan utilizar esos productos fitosanitarios y al mismo tiempo podemos permitir que lo producido en Argentina o en Brasil pueda entrar también porque tiene el mismo tratamiento, ¿no? O que incluso somos también, bueno, hay muchos años de experiencia en la producción en ciertos cereales, la producción transgénica, y también permitir que entre maíz transgénico de Estados Unidos o soja también, que siempre que esté garantizada su salubridad y su salud a través de la Agencia Europea de la Salud y que no haya ningún tipo de problema para la alimentación animal, ¿no? Hay medidas que se pueden tomar a nivel autonómico, a nivel estatal y a nivel europeo, y lo que hace falta es que las tres administraciones se pongan en marcha y busquen soluciones para un sector tan importante como el agrario. Muchísimas gracias. Se nos ha echado el tiempo encima, es muy agradable, de verdad, hacer un análisis y escucharte, de verdad. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, esperemos que la próxima y la primera noticia del próximo espacio de Agricultura 7, aquí en Onda Mezquita 7 TV, sea precisamente para dejar un cierto regusto a esperanza y a buena noticia, sea que ha llovido. Así que con esas noticias le esperamos para la próxima semana. Muchas gracias. Andalucía es una comunidad en constante crecimiento. Y de su mano avanza Caja Rural del Sur, una cooperativa de crédito que a través de sus servicios financieros contribuye cada día a crear una economía más fuerte y dinámica en sectores como la agricultura, tecnología, industria o turismo. Orgullosos de nuestra tierra y comprometidos con Andalucía, nuestros valores originales son la cercanía, honestidad y transparencia. Asimismo, estamos muy comprometidos con el mundo de la cultura a través de nuestra fundación. Así es Caja Rural del Sur, una entidad moderna adaptada a los nuevos tiempos y con una mirada abierta a su entorno y al futuro. Caja Rural del Sur. Seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes.